¿Qué opinión tienes de Joaquín Sabina? Tengo dos opiniones. Mira, Joaquín Sabina me hice consciente de su existencia en 1986, cuando yo hacía el programa de rock en español Tiempo de Híbridos en Radio Querétaro. Y entonces presenté dos discos que son capitales para el rock, para la música, para lo que tú quieras. Hotel Dulce Hotel y El Hombre del Traje Gris. Son dos discazos, no tienen desperdicio. Los Perros del Amanecer es una de las mejores canciones que hay en español, por favor. Luego tienes un Sabina que empieza a repetirse y encuentra un mecanismo muy facilón, que es el mecanismo de Así estoy yo sin ti. Soy como una pluma sin tinta, soy como un pájaro sin plumas, soy como un gallinero sin pájaros, soy como una granja sin gallinero. Contradicciones, paradojas, y pues se hace canciones y canciones así. En la letra, ya me empieza a aburrir, ¿no? Lo conocí aquí, venía a Gijón a leer sus poemas, no a cantar. Luego la gente se enojaba porque no cantaba, pero pues no venía a cantar, ¿no? Luego cantábamos en petit comité, pero en el público no. Y vi que pues, era un hombre que había terminado su ciclo como compositor. Y ahora como cantante está completamente acabado, ¿no? Siento que hay que quedarse con El Hombre del Traje Gris, Hotel Dulce Hotel, quizás viceversa. Y esos discos originales, donde realmente él y Pancho Varona, que es el que escribe la música, no lo olvidemos, brillan extraordinariamente bien. Nunca me pareció un gran cantante. Nunca me pareció un gran cantante.